Soy Idoia Salazar, soy doctora en periodismo, soy presidenta y fundadora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseia. Soy experta del Observatorio del Parlamento Europeo, he escrito varios libros sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial y actualmente trabajo con distintas empresas y con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial para hacer proyectos específicos sobre regulación e inteligencia artificial. Y cuéntanos, Idoia, buenas tardes. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo surge el chat GPT? Pues la inteligencia artificial no es más que un software, es un software como puede ser cualquier otro programa informático que tiene unas peculiaridades específicas. Entre estas peculiaridades está la toma de decisiones y la capacidad que tienen estos sistemas de poder de tomar esas decisiones de manera autónoma. Es decir, ellos solos se nutren de unos datos que le damos nosotros, que le dan los data scientists, analiza esos datos y a partir de esos datos extrae conclusiones. ChatGPT es un modelo de aprendizaje, es un modelo del lenguaje que tiene unas capacidades grandísimas, tremendas, y igualmente ha aprendido de un entrenamiento previo, de muchos datos, de distintas fuentes de información, no está conectado a Internet. Estas fuentes, la mayoría de ellas son muy fiables, han cogido datos de entrenamiento hasta 2021 y con esos datos han entrenado al modelo, el modelo ha aprendido muchísimo, 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 y así el resultado es un sistema que permite que cualquier tipo de usuario pueda hacerle preguntas y el sistema responda con el lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos todas las personas. Es un sistema de inteligencia artificial, como he comentado antes, muy, muy potente y ha sido muy bien acogido por varias cuestiones que son básicas para la implementación de estas tecnologías, que es que sea fácil de usar y realmente ChatGPT es muy fácil de usar. Es muy barato porque es gratis. Ahora tienes que pagar 20 euros si quieres la versión de pago, pero realmente pues si no quieres no tienes que hacerlo. Y además es muy útil, está siendo muy útil, es una herramienta muy útil en muchos campos, en el periodismo, en la salud, en las empresas. Está resultando ser más útil incluso de lo esperado y todavía nos queda mucho por descubrir con esta tecnología. Hemos visto que muchos estudiantes ya están hablando mucho de ello e incluso utilizándolo. ¿Considera que las universidades pueden verlo como una oportunidad o una amenaza para sus alumnos? Las universidades deben verlo como una oportunidad. Es como tiene que ser. En cuanto sale una herramienta de este estilo que es realmente útil y la manera en que procesa los datos y extrae las conclusiones y realiza las respuestas sobre las preguntas realizadas es tremendamente útil para todos los sectores, incluyendo las universidades y los estudiantes y los profesores, para hacer muchas tareas. Incluso las preguntas que se realizan se puede especificar que te ponga las fuentes que ha utilizado para poder comprobar que la información la que ha concluido el algoritmo pues es fiable. El resultado es que es una herramienta muy, muy útil y yo creo que no sería ético no usar ChatGPT en las universidades. Es cierto que puede dar miedo porque nos rompe esquemas, hace que profesores y sobre todo los profesores salgamos de nuestra área de confort. Llevamos mucho tiempo habituados a hacer las labores de una determinada forma y esta herramienta lo que provoca es que decir, bueno, pues ya esto de mandar directamente un análisis sobre un tema en cuestión o una redacción específica o algo, pues igual ya no es viable porque ChatGPT lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer otro tipo de modelos de prácticas diferentes que puedan tener esa base que da ChatGPT y a partir de ahí extraer pues, un trabajo más avanzado. Quizás se puedan hacer más entrevistas, quizás se pueda ahondar más en la materia en cuestión, extrayendo fuentes de otros sitios, además de la base que te da ChatGPT.
La conclusión es que yo suelo comparar esta cuestión con la invención de la calculadora. Por ejemplo, imaginaros, los profesores o los alumnos de matemáticas que no usen la calculadora realmente tienen las de perder. Hoy en día es como si prohibir la calculadora en la carrera de matemáticas. ¿Lo prohibiríamos? Pues realmente sería como absurdo hacer esta cuestión. Pues es lo mismo, pero en estas carreras también de letras, también vale para cualquier tipo de carrera, pero específicamente las de letras, esta evolución del lenguaje natural es tremendamente útil y nos hará llegar a un punto muy superior al que tenemos ahora en mucho menos tiempo. Entonces, eh, sinceramente, yo me parecería un error no usarla porque puede tener desventajas como toda tecnología, pero las ventajas son mucho mayores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en todas las universidades a nivel de profesorado y a nivel de alumnado? Eh, aprender, abrir nuestra mente y empezar a extraer todo el potencial que tiene esta tecnología, tanto para profesores como alumnos. Es un momento de que el seguir encerrados en nuestro mundo no es una opción. Hay que seguir avanzando y usar estas tecnologías pues, para provocar estos cambios que surgirán sin duda en los próximos años. Desde luego que al final es algo que desconocemos. Hoy en día acaba de empezar y estamos ahí expectantes de a ver a dónde va a llegar. Y claro, imagino que existe ya alguna manera de poder detectarla o controlarla, porque imagino que esto no tendrá límites, ¿no? Sí, hay muchas maneras. De hecho, ChatGPT está controlado. ChatGPT ha sido educado para no poder responder a preguntas concretas. Por ejemplo, tú no puedes preguntar a ChatGPT cómo hacer una bomba o cómo suicidarte o cómo hacer pues cosas o cómo pegar a alguien o hacer algo que sea poco ético. La máquina directamente te responde que no está capacitada de hacer ese tipo de respuestas. Es decir, todos estos sistemas son muy potentes y pueden aprender por sí mismos, pero tienen reglas internas que limitan las respuestas. Han sido entrenados por personas humanas preguntando hasta dónde puede llegar esta evolución de ChatGPT, viendo lo malo y ordenando a la máquina que quite eso malo de las respuestas. Es decir, es bastante, aunque siempre se puede preguntar de una manera que pueda rodear la regla, es difícil. Si preguntas de una manera pues, típica que preguntamos los seres humanos, las respuestas están muy controladas. Hay reglas internas de los sistemas que impiden que el sistema salga de, del camino de la bondad, como si dijéramos. Otra cosa es que nos fiemos, que caigamos por esa facilidad que tiene su uso, que caigamos como profesionales y como alumnos en el estar cómodos, demasiado cómodos con esta tecnología y confiar en exceso en esta tecnología. Pero pasa igual con todas las tecnologías. Imaginemos, por ejemplo, el GPS del coche. Somos muchos los que confiamos al 100% en lo que dice el GPS y al final resulta que nos puede llevar por un camino que no es muy transitable también. Y tendemos a tener excesiva confianza en las máquinas. Y eso sí que es algo que a nivel de educación que debemos de aprender a controlar, pero nosotros como humanos, el usar ChatGPT, GPT-4 como una herramienta para nuestro trabajo, no como una sustitución de nuestro trabajo. Y eso es una tarea humana, es una tarea que tenemos. Por otro lado, a nivel de cuestiones éticas, de sesgos o otro tipo de cuestiones, supervisión humana, todas estas cuestiones están siendo legisladas a nivel europeo y a nivel internacional. También en Estados Unidos hay legislación específica en temas de reconocimiento facial, de supervisión. En la Unión Europea va a haber mucha regulación en este tipo de cuestiones para todo aquel sistema que tenga algún tipo de repercusión sobre la vida humana. Por ejemplo, que te vayan a admitir o no en un puesto de trabajo. Pues todo esto, estos sistemas van a estar muy controlados y regulados por ley. Y aquellas empresas que no lo cumplan, pues esa supervisión de sus sistemas pues serán multadas con multas muy, muy, muy grandes. Entonces, realmente ya hay mucha legislación, hay muchos estudios a nivel internacional sobre ética e inteligencia artificial, hay muchas herramientas que impiden el descontrol
de la inteligencia artificial. Otra cosa es que nosotros queramos en algún momento dejarla más libertad, por una cuestión que tampoco, de comodidad, de dejar la toma de decisiones al sistema u otro tipo de cuestiones. Tenéis que tener en cuenta que aquí en Europa controlamos los sistemas, pero en China también controlan, pero menos, y en Estados Unidos pues controlan menos. O sea, entonces la evolución no es igual, no va a ser igual para el mundo entero, ni la protección va a ser igual para el mundo entero, y al final vivimos en una aldea global que de alguna manera, pues, si alguien quiere, pues esto si se descontrola, pues se descontrola de alguna manera. Pero yo creo que el principal problema seguimos siendo nosotros los humanos y de qué manera queramos guiar esta tecnología. Es verdad que es muy potente, pero el problema seguimos siendo nosotros, de por dónde queremos encaminarla y cuánto queremos soltar de la mano. Y entonces es un trabajo que tenemos nosotros ahora. Sí, hay que trabajar mucho como humanos para conseguir un uso correcto de la inteligencia artificial. Por lo que ya damos por hecho que la inteligencia artificial va a ser el futuro, Es el presente, es el presente. es el ¿Y presente. Esto ya hasta con dónde, ChatGPT, sí, ha hasta explotado. dónde cree que puede llegar la inteligencia artificial? No soy capaz de prever a más de 2 o 3 años actualmente. Realmente todos los que trabajamos en inteligencia artificial, la salida de ChatGPT, GPT-4 nos ha sorprendido una barbaridad. No pensábamos que fuera a ser tan pronto cuando se fuera a producir esta expansión tan increíble y esta implementación masiva tan rápida. Entonces, de aquí a 2 o 3 años va a haber una evolución muy grande y muy fuerte. Muchísima inversión, muchísimo uso de esta IA generativa para muchas aplicaciones, van a cambiar muchas cosas en todas las profesiones y tenemos que estar preparados. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ah, no soy ni capaz de prever. Una cosa es hasta dónde puede llegar esta tecnología, que sin duda puede llegar más allá, podría incluso llegar a estas cuestiones de singularidad tecnológica, superar la humanidad, o que lleguemos al punto bueno, que sean, entre comillas, más inteligentes que nosotros en muchos aspectos. No lo veo muy difícil, pero otra cosa es que nosotros dejemos que la máquina evoluciona hasta tal punto sin supervisión. Entonces, el destino de la IA lo tenemos los humanos ahora, y la cuestión no es hasta dónde puede llegar, sino hasta dónde nosotros debemos hacerle llegar. Eso sí que es la pregunta que debemos hacer, que debemos hacernos hoy en día y trabajar ahora duro para conseguirlo, para realmente llegar a ese futuro prometedor con la convivencia con estos sistemas de inteligencia artificial y sana, de una manera sana. Habrá sus cosas malas, pero toda tecnología tiene su punto bueno y punto malo en función de cómo se use.